nuevamente, abriendo brechas, el Ministerio de Alabanza y Adoración, Yelmo de Dios, desde Pasco, Perú, cuna de adoradores. Jehová dijo: aún te edificaré, y serás edificado, y te adornaré con pandero, y saldrás en alegres danzas. Y alábale con tus palmas fuertes, que suene la palma, que suene la palma, que suene la palma. Levántate, mi Dios, a favor de nosotros. Levántate en este lugar, vamos a alabar. Todos una sola voz. Mucha injusticia en esta tierra, mucha injusticia en esta tierra. Niños inocentes lloran en las calles. Ten piedad, Dios mío, no los desampares. Ten piedad, Dios mío. Mucha injusticia hay en esta tierra, mucha injusticia hay en esta tierra. Vamos a alabar. Niños inocentes lloran en las calles. Ten piedad, Dios mío, no los desampares. Levántate, Dios mío, mira este mundo. Levántate, Dios mío, mira este mundo. Hambres, terremotos, dolor y lamento. Ten piedad, Dios mío, por los que se pierden. Díselo. Niños inocentes sin culpa, pidiendo un pan para saciar el hambre, clamando dolor y sufrimiento. Amado Dios, te clamamos a favor de ellos. Extiende tu mano poderosa, ten piedad, por favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová con Mucha injusticia hay en esta tierra, mucha injusticia hay en esta tierra. Niños inocentes lloran en las calles. Ten piedad, Dios mío, no los desampares. Levántate, Dios mío, mira este mundo. Levántate, Dios mío, mira este mundo. Hambres, terremotos, dolor y lamento. Ten piedad, Dios mío, por los que se pierden. Cúbrelo debajo de tus alas, extiéndelo tu mano poderosa. Sí, Señor, cúbrelo debajo de tus alas, extiéndelo tu mano poderosa. Extiende tu mano poderosa, extiende tu mano a favor de esta humanidad. Hay mucha gente que se pierde, hay mucha gente que se muere sin ti. Levántate a favor nuestro, amado Dios. Cúbrelo debajo de tus alas, extiéndelo tu mano poderosa. Cúbrelo debajo de tus alas, extiéndelo tu mano poderosa. Oye, Jehová, mi clamor a favor de esta nación. Levanta cuantos niños huérfanos, cuantas madres desamparadas. Ten misericordia, Señor. Es el tiempo de predicar la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Levántate, siervo, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo.